soledad, del latín solitas, atis, es un estado de aislamiento en el cual un individuo se encuentra solo, sin acompañamiento de una persona o animal de compañía. Puede tener origen en diferentes causas, como la propia elección del individuo, el aislamiento impuesto por un determinado sector de la sociedad, pérdida de seres queridos, una enfermedad contagiosa, trastornos mentales, trastornos neurológicos o circunstancias de empleo o situación. Puede también entenderse por privacidad o privación voluntaria de la compañía. Esa es la definición clásica. Bueno, esa definición efectivamente es clásica y hay diferentes tipos de soledades. Sin embargo, hay una definición desde el plano cuántico que es muy cortita y dice es estado de iluminación. Solo eso. Solo eso. Entonces aquí se me muestra justamente cómo en la palabra soledad contiene el sol, Ajá, sí. claramente, ¿no? Es como su protagonista, de hecho, el estado, el estado del sol, la edad del La sol, edad, la sí, edad. sí, sí. Y este estado solar lo podemos llevar fácilmente todos a visualizar cómo se comporta el sol, ya que el sol está solo, está en un estado de profundo brillo, de profunda y permanente iluminación, y está todo el tiempo generando sin esperar nada, ni siquiera un recibir algo del cosmos mismo, sino es una partícula que está dando. Su información es dar, 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 dar. Y a la vez que da, y entre más da, más se ilumina. Tiene unos planetas ahí cercanos para que reciben esa energía, esa información de iluminación del sol. O sea, nosotros estamos vivos por el sol. Y ni lo miramos, ni él requiere que se lo mire. O sea, es un estado de profunda iluminación sin ni siquiera ser generoso. Yo ni siquiera, estoy dando, sino es que soy así. Entonces, siguiendo esta analogía, que a la vez es su origen, el estado de soledad suele ser bastante conflictuado, más bien. Depende no solo de la persona o de la situación en la que está, porque no se comprende que es natural, que es para iluminarse, y no me refiero a este iluminarse al que podemos estar, al que podamos estar acostumbrados a escuchar, sino al saber quién eres tú. Mm, no esa es iluminación de conciencia de que vas a pasar a otro plano como un maestro espiritual, sino un reconocimiento de quién soy yo. Y cuando reconoces quién soy yo, das. No se puede reconocer quién es uno estando quieto. Hay que dar. Entonces cuando digamos, en esa soledad que es eh, elegida, como por ejemplo, no, no sé, un artista alguien que esté en una corriente espiritual, busca el estado de soledad, está buscando dar, crear.
Y cuando las personas toman esa soledad como impuesta, como perdieron una pareja, perdieron a alguien o están en una casa solos y toman esa información como algo perturbador, se pierden de ese momento de nueva creación, porque es como si te quedaras sin elementos, como de un vacío, de alguna forma, para dar. Cuando una persona pierde una pareja, o la pareja se va simplemente, y queda en estado de soledad, es porque se requiere efectivamente en ese momento que todo lo que se ha venido haciendo es momento de darlo. Y darlo no solo al que está al lado, sino darlo como a su información. Por ejemplo, después de una relación larga, en donde uno de los dos se va, todo eso que se construyó, todo eso que se aprendió, todo eso que se vivió, ya se procesó y es momento de dar e iluminar todo ese campo alrededor con la experiencia que tuve. Es como poder subirla de nivel toda esa experiencia para ponerla en el campo incluso para otros, para que otros puedan verla. Y doy luz a los otros. Es una forma de poder ver el término, de poder asimilar el significado Uh -huh. desde ni siquiera que exista una parte positiva o una Uh parte -huh. negativa respecto a la soledad. Es asumir realmente la luz que somos dentro de el conocimiento, dentro del campo de información, dentro del entendimiento y no poner la soledad en en un mismo equilibrio, por ejemplo, o en un mismo par con el aislamiento, Ah, que okay. viene a ser otra cosa, ¿no? Y si ponemos cuidado a la descripción cuántica que se manifiesta sobre el término soledad, nos damos cuenta que en cambio de ponernos en condición de víctimas, porque normalmente es como ese sentimiento el que identificamos, ¿no? O con el que conectamos en el momento en que algo nos falta, si estamos hablando de relaciones entre las Uh -huh. personas, o relación con el trabajo, o relación con la pareja, ¿sí? En que ya dejamos de tener ese contacto con ese otro ser o con esa otra, con, es- con ese otro patrón Uh -huh. de experiencia que estábamos teniendo. Entramos en un momento en que como que sentimos la ausencia de eso, lo relacionamos con soledad, ¿sí? Pero nos victimizamos ante la posición de la soledad. Como que nadie nos quiere, nadie nos Uh -huh. ve, no soy útil. O sea, salen una cantidad de manifestaciones dentro del ser, Uh -huh. ¿sí? Pero que realmente bajan su frecuencia y su Uh vibración -huh. en ese aspecto. Y por Uh -huh. por tener esa clase de impulso, resulta de que se pierde el sentido real de la soledad, ¿sí? De lo que es el término soledad, porque viene a ser la iluminación. Y por supuesto que nosotros podemos entender un poco mejor que el sol, en realidad es un campo de información que nos está alimentando al planeta Tierra, Uh -huh. ¿sí? Como sistema solar Uh -huh. al que pertenece el planeta Tierra, y nos está mandando datos todo el tiempo, Uh -huh. ¿sí? Y nos está actualizando Uh la -huh. conciencia, ¿sí? Eh, claro, podríamos entender que es
como muy sublime, como está ese llegando la estado. definición Ujú. cuántica de soledad, pero si logramos verlo y asumirlo desde ese punto creativo que es Creativo, realmente, ese es. sería Ujú. maravilloso porque sería una contribución, o sea, tendería siempre a ser la contribución que es, ¿no? Imagínate que es tan expansivo el término de soledad, que si nos vamos al fractal, a- al ser creador, a la fuente creadora, la primera conciencia, estuvo sola. Ajá, O sea, ya estaba en estado de sol. sí, Y estaba tan sola que deseó crear. O sea, asumió su energía creativa y arrancó a con crear, el ajá, con desdoblamiento. el desdoblamiento. Y creó. Entonces, en nuestro fractal, en ese momento de soledad, estamos justamente sintiendo ese punto de ¿qué hago? Entonces, imagínate todos los cientos de miles de potenciales que hay en ese momento de crear. O sea, toda la creación está dispuesta para empezar. Ese es el dato que nos falta en el momento de la incomodidad de, me siento solo, estoy harto de estar solo. eh, sí, qué negativo esta soledad. Es porque nos falta ese dato para saber que es un momento creativo, profundamente creativo y expansivo, y simplemente lo tomamos como, es más, esa incomodidad que tenemos de esto está siendo bastante incómodo, es la misma incomodidad en fractal del mismo ser creador, Ajá, es la misma. Pero como no tenemos suficientes datos, esa incomodidad la tenemos como algo negativo incluso para curarla. o ¿Sí? creemos que tenemos que curarla. Sí. Ujú. Ujú, Y incluso, digamos, podemos tender a buscar a alguien, una compañía, algo, para que llene ese vacío, ujú, sin la conciencia de que puede ser aún claro. no sé, más hermoso que simplemente ir a buscar a alguien para pasar el día, Ujú, sino si está en este estado de soledad consciente y decir, listo, voy a crear. Puede ser ir a visitar a alguien, sí, perfecto, pero desde ese estado, no del estado de desespero a ver cómo entretengo este día, exacto, sí, ¿no? porque Sino, buscamos es eso, ¿no? sí, Como entretenernos. entretener. Mm, Uf, eso daría hasta para otro tema, porque ese entretener evita que te ilumines. claro, Ese entretener te distrae totalmente. exacto, es una Ujú, distracción. ujú. Ujú, Es una total distracción. Entonces, eh, para mí la soledad sería que la permitamos estar, incluso nos induzcamos, si es que nunca lo hacemos, a momentos de soledad, así sea unos minutos en el día, ujú, pero no ese soledad de, pues yo sí estuve sola en la casa hoy durante 10 minutos, no, sino incluso si hay gente, si vas en un bus, a permanecer en ese estado de que a pesar de que haya gente alrededor o no, irme a ese estado de sol, de saber que estoy proyectando todo hacia afuera, qué es lo que tengo para dar, para crear, permitirse todos los días un estado de sol, todos los días. Es más, cuando nos vamos a dormir, muchas veces las personas que, digamos, que refieren a la soledad como algo negativo de pues, que me siento sola y cuando llego a mi casa me siento ajá, sí, sola, sí, así es como muy, muy común. Ese es el gran momento de momento. crear. Incluso antes de dormir, que ya estoy por pasar a ese otro estado, pues entrego todo esto que pasé en el día para crear, para subirlo y proyectarlo. Me pongo en estado de sol incluso mientras duermo. Entonces esto haría una gran diferencia entre este tipo de sensaciones, ¿no? Sí, maravilloso.